Hablaremos esta noche de la lanza de Longinos. Los llamaremos Longinos finalmente. Bueno, me parece bien. O Longuinos. No, en realidad la forma correcta sería Longuino, como lo diría alguno de los cofrades de Claro. este señor. Pero digámosle Longuino entonces. Longuino está bien. Y mi abuela solía decir Longinus cada vez que se le perdía algo y la gente buscaba centuriones en vez de las Sí, llaves. sí. Pero bueno. Bueno, en realidad no se sabe mucho de este señor. No hablaremos de él, sino de la lanza, ¿no? Bien. Ujú. No se sabe mucho de este señor y el episodio, por cierto, no está ni siquiera... no lo nombran en la Biblia. Ujú. Está en cierto evangelio apócrifo de San Nicodemo, y ahí sí se lo nombra, y después se fue construyendo posteriormente una leyenda. Se lo hizo proceder de la ciudad de Cesarea, o Cesarea, Ujú. que es, digamos, la parte, la población marítima más cercana a Jerusalén, y ahí traían los pescados, por ejemplo, Ujú. pescado de mar, ¿no? Se lo hizo centurión del ejército romano, y se dijo que era el que le había dado un lanzazo final al Cristo, el lanzazo de gracia para rematarlo, o para, mejor todavía, para comprobar su muerte. Exactamente. Para comprobar su muerte, ya que, de hecho, cuando él lo lanzó, el Cristo ya estaba muerto. Ujú, ujú. También se ha inventado muchas, han hecho películas que no vale la pena mentar, porque quizá la película y la novela histórica de los últimos años no son muy ni siquiera consecuentes desde el punto de vista mítico con los sucesos de la mitología o de la historia, ¿no? Este muchacho australiano ha hecho un gran esfuerzo haciendo hablar en latín, ciertamente no en la restituta, sino en un latín extraño, y en arameo a los personajes de su película sobre el Cristo, ¿no? Pero es la aproximación mayor, respetando sí la versión de los evangelios más Muy bien. leídos. Bueno, Mel Gibson, ese esta lanza que usó este amigo Longino, o Longuino, Ujú. se convirtió en un objeto sagrado del cristianismo, un objeto muy buscado, y aunque al principio los cristianos no contemplaban este culto a las reliquias, a partir del siglo IV empezaron a ser requeridas, y la búsqueda de reliquias llegó al apogeo durante las cruzadas. De hecho, Federico el Sabio donó a la iglesia de Wittenberg nada menos que las 5.000 reliquias que poseía esto es a principios del siglo XVI, ¿no? En realidad, durante el medioevo existían talleres en diversas partes del imperio o del mundo cristiano, especialmente en Italia, dedicados exclusivamente a la creación de reliquias que posteriormente se vendían como auténticas, Claro. e iban a parar a monasterios, iglesias y palacios. Aquellas reliquias estaban impregnadas de santidad, según se suponía, y también de poder. Se las consideraba talismanes protectores, tenían efecto curativo sobre muchas enfermedades, y existía otra poderosa razón para que las reliquias tuvieran mercado. Cualquier comunidad que poseyera reliquias tenía garantizado el mantenimiento, gracias a las limosnas de los fieles y a los regalos de los más pudientes. Al relatar el episodio en que un centurión romano atraviesa con su lanza el costado de Jesús al término de su pasión, el Evangelio hace alusión a la profecía que decía que ninguno de los huesos del Salvador sería quebrado, ya que los romanos, para acelerar la muerte del crucificado, le rompían los huesos de las piernas. La presencia entonces de aquel soldado en el Gólgota fue tomada como instrumento de Dios para que todo lo predicho se cumpliera. De allí que la Iglesia lo santificara como San Longinos. El nombre de Longuino, es el nombre, digo, como se ha dicho, no figura en el Evangelio,
sino en un evangelio apócrifo que es el ya mentado de Nicodemo, que también se llama Hechos de Pilatos, en los que además se menciona a los ladrones crucificados junto a Jesús, Gestas y Dimas. Bueno, tal como explica el investigador Jesús Callejo, ¿qué tal? Actualmente existen 4 lanzas de Longinos. Algo así como la inflación celestial. Claro, muchas más, 3 más de las que existían aquel mismo día en la cumbre del Gólgota. La más famosa se conserva en el Vaticano. La segunda lanza está en París, donde fue llevada por San Luis en el siglo XIII, al regresar de la última cruzada en Palestina. San Luis coleccionaba, como se ha dicho, reliquias, y era el mismo un emisor de reliquias, ya que como tenía fama de santo aún en vida, la gente le afanaba pedazos de su vestidura, se quedaba con la tierra sobre la cual él había caminado, etcétera. Y la tercera lanza es la que se custodia en el Museo del Palacio de Hofburg, en Francia, no, en Viena, quiero decir, esta es en Viena, ¿no? Y es la que posee una historia más fascinante, porque fue la lanza que encandiló a Constantino el Grande, a Carlomagno, a Federico Barbarroja e incluso a Adolfo Hitler. La cuarta lanza se conserva en Cracovia, Polonia, pero tan solo es una copia de la vienesa que Otón III regaló a Boleslav el Bravo. Entonces la tercera es la más interesante y probablemente la más antigua, ya que, como apunta el historiador Galán Slava, se trata probablemente de un puñal prehistórico de la Edad de Hierro que alcanza 30 centímetros de longitud. Está partida en 2 pedazos unidos por medio de una funda de plata. En el siglo XIII se le añadió un clavo, pretendidamente uno de los que sujetaron a Cristo en la cruz, en el fragmento correspondiente a la punta, aprovechando el canalilio central. El clavo está sujeto a la lanza con hilos de oro, plata y cobre. En el trozo del mango se observan 2 diminutas cruces de oro. La reliquia se guarda en un antiguo estuche de cuero forrado en terciopelo rojo. Se dice que la Santa Lanza fue recogida y puesta a salvo por José de Arimatea, junto a otros objetos personales de Jesús. José era el amiguete. El alquilino de la tumba, incluso. Claro, era muy amigo de Jesús. Se dice que él juntó algunas cosas, entre ellas nada menos que aquella copa utilizada en la última cena y utilizada también, según algunos, para recoger parte de la sangre del Cristo. Copa que después fue conocida como el Santo Grial y que tiene unas virtudes que para aquí le voy a contar. Todos estos objetos, incluido el Grial, llegaron a manos de San Mauricio, que era comandante de la Legión de Tebas, martirizado junto a sus 6.000 hombres por Maximiliano Herculio, por negarse a seguir sus órdenes de hacer sacrificios a los dioses para asegurar la victoria sobre el rebelde Bagaudae. Hágame un sacrificio para asegurar la victoria sobre el rebelde Bagaudae. Me niego, dijo San Mauricio. Bueno, será usted martirizado junto a sus 6.000 hombres. Todo esto lo dijo Maximiliano Herculio. Ese era su apodo. De aquí pasaría, me refiero a Maximiliano, a la lanza, a Constantino, el emperador romano, el primero que se volvió cristiano. Y fue la lanza la que le dio supuestamente la victoria en la batalla del puente Milvio contra Magencio. Esto fue en las afueras de Roma. Luego la lanza pasó a poder de Alarico el Valiente. Alarico, un invasor un godo. Esto fue en el 410 después de Cristo. Y también al visigodo, otro bárbaro, utilizamos el remoquete que utilizaban también los romanos, el visigodo
Teodorico, aquel que protagonizara el banquete de reconciliación con Odoacro, banquete durante el cual habían ideado para confraternizar que cada hombre de Teodorico se sentara junto a uno de Odoacro y se alternaran. Y a una orden de Teodorico, cada uno de sus hombres mató al de la derecha. Sin lugar a error. Si se hubieran equivocado y unos cumplían y otros no, hubiera sido desastroso para todos. Bien, finalmente fue a parar a las manos de Carlos Martel, el hijo bastardo de Pipino II, el joven, un hombre ya de la dinastía del sur de Francia, aquel hombre que tenía un nombre que era la mezcla de Carlos Gardel y de Julio Martel. Bueno, para no meter todos en la misma bolsa, ya que esto ocurrió durante la famosa batalla de Poitiers en el siglo VIII, en la que Carlos Martel derrotó a los árabes. Fue una batalla decisiva, porque si no fuera por este hombre, los árabes hubieran conquistado hasta Escandinavia, hasta Buenos Aires. Sí. Bien, el siguiente poseedor sería casi un siglo después, nada menos que Carlomagno, que logró medio centenar de victorias, dice aquí como si fuera el ranking de la revista Knockout Mundial. Luego pasó como talismán a Enrique I, el pajarero, que como ya podemos intuir no tuvo muchas victorias. Apenas si le alcanzó el tiempo para fundar la Casa de Sajonia y engendrar a Otón el Grande. De los Sajonia se entregó a los Hohenstaufen de Suabia, uno de cuyos miembros, el legendario Federico Barbarroja, conquistó Italia. La historia de la reliquia llega hasta el siglo XX y termina en manos de Adolfo Hitler. La historia se la debemos al periodista y ex militar Trevor Ravenscroft, que la escuchó a través del matemático y ocultista Walter Johannes Stein, asesor personal de Winston Churchill. Escribió Ravenscroft: y como consecuencia directa de estas investigaciones conoció a Hitler, quien en aquellos tiempos no era más que un don nadies que vivía en una pensión de ínfima categoría en Viena. Durante los 4 años anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial, él había descubierto la leyenda del destino histórico del mundo asociada a la lanza que se encontraba en la Casa del Tesoro Habsburgo, y también en aquellos tiempos soñaba con el día en que la reclamaría como talismán para la conquista del mundo. Quiere decir que si no fuera, etcétera. Sí. Cuando joven, Hitler se empapó de toda la historia de la lanza en el Museo de Viena y supo de inmediato que aquel era un asunto importante en su vida y nada más. Descubrió que poseerla lo asociaba a un poder procedente del cielo, de ahí que cuando Austria fue incorporada al Tercer Reich, Hitler ordenara trasladar desde Viena a Nuremberg el tesoro de los Habsburgo. O sea, no solo la lanza, sino todo ya que estaba... Ocurrió en marzo de 1938, quedando expuesta la lanza en la cripta de Santa Catalina, escenario de las actividades de los maestros cantores de la Edad Media, ópera que era la preferida de Hitler. Hitler supo por revelación, de qué otro modo se pueden saber estas cosas, que debía guardar el objeto bajo la custodia de oficiales de la SS, y sigue explicando Ravenscroft. El descubrimiento más importante que hizo el joven Hitler mientras estudiaba la historia de la lanza no estaba relacionado ni con los emperadores ni con sus dinastías de poder. Descubrió que la lanza había sido la inspiración para la fundación de los caballeros teutones, cuyas acciones caballerescas y valientes, y cuyos votos irreversibles y disciplina ascética habían constituido la esencia misma de sus sueños infantiles. Bueno, así quedó la lanza al cuidado de las SS durante varios años. Hitler intentó ser favorecido por ella hasta que al final de la guerra comprendieron que era más bien Jetta, ¿no? Y la lanza
fue recuperada por los aliados. Lo cual explica el destino de Gran Bretaña. Sí. Y a pesar de la fascinación que al parecer sintió por ella el general Patton, la devolvieron a sus legítimos propietarios, me imagino al ejército romano. La familia Longuinus. No, regresó con el resto de los tesoros a las vitrinas del Palacio Imperial de Hofburg. Sin embargo, es la lanza de las 4 que hay, tiene la historia más interesante, pero es aquella a la que menos rigor histórico se le puede atribuir. Esto es todo lo que tenía que decir acerca de esta lanza que está allí, muerta de risa, esperando. Esperando que llegue. Esperando nada. Las lanzas no esperan. Las lanzas no esperan. Como su nombre lo indica, sí, claro, habitualmente. Pero, bueno, si Alejandro, si usted quiere que pensemos en algún dedicando de esta charla, yo creo que es interesante pensar en esos desvíos que algunas creencias tienen hacia lo más oscuro de la superstición, puesto que las reliquias en mucho se cruzan con otro tipo de supersticiones, justamente, con otro tipo de fervores extraños en los cuales se deposita en un objeto aquello que debe estar más bien en el ánimo de las personas, en su conducta. Una hipálaje. Sí, es cierto. Incluso diríamos también que hoy en día hay quienes asociarían este tipo de costumbres a trastornos obsesivo-compulsivos, esta cosa de tener algún tipo de ritual. Ya que me quiero anexar Austria mediante el Anschluss, toco la lanza primero y después me la conquisto. Me pongo este calzoncillo que está asociado también con mis victorias venéreas. Por ejemplo, y que lo diga usted cuando sale los viernes, por ejemplo. Sí, claro, yo tengo un calzoncillo que me pongo siempre porque lo asocio, bueno, porque es el único que tengo. Lo asocia a usted mismo. Decía entonces que flaco favor a veces hacemos con este tipo de festividades y peregrinaciones detrás de objetos que en general nos hacen olvidar de algún tipo de cosa más consistente. Por ejemplo, algunas de las enseñanzas del Cristo que han logrado que tanto corretear detrás de los objetos una cosa como el Santo Grial, que debió haber encarnado los juramentos de aquella última cena y las promesas de algún tipo de vida en la cual los seres humanos se comportarán un poco menos como bestias, no terminará siendo otra cosa que la copa del olvido. Y la copa del olvido es el tango que escucharemos ahora en la voz de Hugo del Carril.